Hola, tenemos el siguiente problema. De los siguientes enunciados, el único que es verdadero es. Entonces nos dan cuatro enunciados, yo debo saber cuál es el que es verdadero, los demás son falsos. Entonces vamos a evaluar cada uno de los enunciados. Nos dice el primero, todo cuadrilátero que tenga un ángulo recto es rectángulo. Entonces, primero deberíamos saber qué es un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero en el cual todos sus ángulos son rectos, ¿cierto? Entonces, este ángulo recto, este ángulo recto, este ángulo recto y este ángulo es recto, ¿cierto? Entonces, la afirmación nos dice que todo cuadrilátero que ya tenga un ángulo recto es un rectángulo. ¿Cómo hacemos para desmentir una oración que empieza con la palabra todo? Lo que yo hago es buscar un contraejemplo, o sea, si yo encuentro un caso en el que no pase esto, yo puedo afirmar que esa oración es falsa. Pero si por más que lo busque no lo encuentro, lo más seguro es que sea verdadera. Entonces dice que un cuadrilátero que tenga un ángulo recto. Entonces a mí se me ocurre hacer este cuadrilátero, que es un cuadrilátero que tenga cuatro lados, ¿cierto? Entonces voy a hacer un cuadrilátero con un ángulo recto. Por ejemplo, aquí ya tengo mi ángulo recto, ¿cierto? De forma ángulo de 90 grados. Pero ese cuadrilátero podría terminar no como este rectángulo, sino un poco más corto y terminar así. Y ya sería un trapecio, no tiene por qué necesariamente ser un rectángulo. Entonces aquí acabo de encontrar un cuadrilátero que tiene un ángulo recto, ¿cierto? Lo tiene, pero no es un rectángulo. Entonces encontré un contraejemplo para esa afirmación, por lo cual yo puedo decir que eso es falso. Pero a mí me piden cuál es verdadera. Entonces seguimos con las otras a continuación. La segunda nos dice, si el volumen de un cubo es B centímetros cúbicos y el área total de su superficie es A centímetros cuadrados, entonces el volumen es mayor que el área. Entonces, en pocas palabras nos está diciendo que si yo tengo el volumen de un cubo y el área de toda su superficie, el volumen siempre va a ser mayor que el área. Entonces, por ejemplo, planteémonos el siguiente cubo, ¿cierto? Tenemos el cubo, vamos a hacer cuenta que ahí tenemos el cubo, y entonces nos dice que siempre el volumen va a ser mayor que el área. Entonces, para desmentirlo, pues tendríamos que encontrar un caso en el que el volumen no fuera mayor que el área. Entonces, supongamos que la medida del cubo es 1 por 1 por 1, ¿cierto? Tiene las mismas medidas. ¿Cómo se halla el volumen de ese cubo? Entonces, el volumen es largo por ancho por alto. Entonces, sería 1 por 1 por 1 me daría 1 centímetro cúbico. Ahora, vamos a mirar cuál sería el área. El área de una cara sería multiplicar lado por lado. Como yo sé que mide por acá uno y por acá uno, me daría 1 centímetro cuadrado. Pero como son 6 caras, tendría 6 caras donde cada una mide 1 centímetro cuadrado. O sea que el área de la superficie sería 6 centímetros cuadrados. En este caso, yo tengo que el volumen es 1 centímetro cúbico y el área es 6 centímetros cuadrados. Como pueden ver, en ese caso, el volumen en el número que acompaña al volumen a centímetros cúbicos es menor que el que acompaña al área. Entonces estamos desmintiendo esta oración, por lo cual esta también debe ser falsa. Vamos ahora a mirar la siguiente oración a ver si es verdadera o falsa. Nos dice, un cuadrilátero que tenga dos lados paralelos y los otros dos congruentes es un paralelogramo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta oración porque muchos pensarían que sí, que debería ser un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Primero que todo, es un cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos y esos lados, además de ser paralelos, también son iguales. Entonces, eso es un paralelogramo. Entonces, esta es paralela a esta e igual, y este es paralelo a este e igual en medida. Entonces nos dice la afirmación que un cuadrilátero que ya tenga dos lados paralelos y los otros dos sean congruentes es un paralelogramo. Voy a poner este ejemplo. Voy a tener este lado paralelo a este lado, ¿cierto? Ahí no estaría incumpliendo en nada. Son paralelos porque si yo los prolongo nunca se van a cortar. Entonces lo que yo podría hacer es también construir estos dos lados que midan exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí no se ve tan claro, pero sí podría darse el caso en que yo construya este que mida igual a este, alargando un poquito más el otro lado. Entonces, en este caso, podría tener este lado paralelo a este lado, estos dos lados iguales, y no necesariamente es un paralelogramo, porque este lado ya no son paralelos, son solamente iguales, incumple la definición de paralelogramo, por lo cual yo voy a decir que la C también es falsa.
por lo cual nos tendría que dar que la D es la que tiene que ser verdadera, pero pues de pronto cometimos algún error, vamos a revisar que sí sea verdadera. Entonces la cuarta nos dice, toda circunferencia tiene infinitas parejas de diámetros que están en rectas perpendiculares. Vamos a mirar qué es eso. Tenemos una circunferencia, ¿cierto? Entonces nos dice que tiene infinitas parejas de diámetros que están en rectas perpendiculares. Primero yo tengo que entender que un diámetro es una recta que pasa por el centro de la circunferencia y va de lado a lado. De esta manera yo podría hacer un diámetro acá, podría hacer otro diámetro acá, podría hacer otro diámetro acá, y así sucesivamente, siempre y cuando aquí esté el centro. Entonces yo puedo hacer infinitos diámetros. Ahora nos dice que esos diámetros están en rectas perpendiculares. Ese diámetro que yo tengo acá está sobre una recta acá que es infinita, ¿cierto? Está sobre, sino que no se ve. Pero yo puedo encontrar una recta perpendicular a ese diámetro. Entonces, digamos que tengo este diámetro, una recta perpendicular a él sería esta, si acá me forma ángulo de 90 grados. Ahora yo podría encontrar también a este que tengo acá, una recta de 90, que forme ángulo de 90 grados y sea perpendicular. En pocas palabras, ¿qué voy a hacer? Si yo puedo hacer infinitos diámetros, para cada diámetro puedo encontrar una recta. Entonces, si son infinitos diámetros, pues van a ser infinitas rectas que son perpendiculares a ese diámetro, por lo cual voy a decir que la D es verdadera. Entonces, de los siguientes enunciados, el único que es verdadero es la D. Espero que hayas entendido el razonamiento que usamos en este problema para darle solución. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y por favor suscribirte a nuestro canal. Espero que estés bien y hasta un próximo video.